Bendiciones. Vamos a hablar un chin de la muerte. Miren, vamos a explicar a la luz de lo que nos dice la Biblia, porque no podemos hablar, ningún libro puede hablar de la muerte que no sea la Biblia. Y vamos a explicar qué es la muerte. Miren, la muerte es el refugio de los cobardes. Una gente tiene problemas, una gente sufre de depresión, una gente está enfermo y dice, la muerte, quiero morirme. Porque ese es el refugio. Huir, o sea, tengo que huir, tengo que escaparme de todas las deudas, todos los problemas. Por eso la gente va a Juan y se lanza del puente. Pero déjenme decirle que la muerte no es cualquier cosa. Al igual que Satanás, que los cristianos saben perfectamente quién es Satanás, pero no saben quién es la muerte. La muerte es una entidad con poder, quizás con mucho más poder que Satanás, porque la Biblia nos dice que Satanás será apresado por 1000 años. Sin embargo, en ese tiempo la muerte estará operando. La Biblia dice que Satanás será echado al lago de fuego. Sin embargo, después que Satanás es destruido y echado al lago de fuego, la muerte seguirá operando, porque dice que la muerte es el postrer. La Biblia dice en 1 Corintios 15 que la muerte es el último enemigo que será vencido. Y entonces aquí vamos a tratar de hacer una explicación de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguien tiene una opinión distinta, por favor, solamente haga un video y expóngala, pero no hable de esta. Haga su video, porque lo que estamos hablando de verdad que es misterio y nadie sabe de la muerte sino la Biblia. Y es lo que yo creo que la Biblia me ha enseñado de lo que es la muerte. Primero vamos a definir lo que es el infierno. El infierno es algo donde van las almas de los que mueren. Las almas de los que mueren en pecado. En los tiempos antiguos, antes de que Cristo muriera, existía, la Biblia hablaba del Hades, que era un lugar que estaba en el centro de la tierra. Tenemos que diferenciar entre lo que es el Hades, el infierno que está en el centro de la tierra, y lo que es el lago de fuego, que es el lugar final, donde van la gente que sean juzgada luego del juicio del gran trono blanco. Cuando Cristo vino y murió por ti en la cruz, los muertos estaban en el Hades, pero no solamente los muertos que se perdían, sino también los muertos justos que estaban esperando por Cristo. Recordemos que David dice que no permita que tu santo vea corrupción y eso. Y los muertos duraron todo ese tiempo a la espera de la venida de Cristo. Pero ¿qué sucede? Cuando Cristo está muriendo en la cruz, que lo están crucificando, hay un ladrón junto con él, que Cristo le hace una promesa que no se le había cumplido a ninguno. Escuche bien. Cristo le hace una promesa al ladrón de la cruz que no se le había cumplido a ningún profeta de la antigüedad. Porque David decía que las almas, que el muerto de la antigüedad iba al Hades. Bueno, pero Cristo no le dice al ladrón de la cruz, ve al Hades y de ahí nos vemos. No. Cristo le dice al ladrón de la cruz, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Le hace la promesa del paraíso inmediato. ¿Por qué sucede esto? Y esto tenemos que entenderlo. Estamos hablando de la muerte. Y vamos a hablar aquí de las diferentes etapas de la muerte. ¿Y por qué no debemos temer a la muerte? ¿Y por qué debemos de tratar de que los propósitos se cumplan cuando estamos enfermos, cuando sucede algo? ¿Y por qué no debemos de desear que nadie muera cuando está en un proceso de enfermedad? Y esto lo vamos a explicar también de manera real. Cuando Cristo muere y resucita, Cristo vence la muerte. Todos los que morían en la antigüedad, los justos y los no justos, estaban cautivos. Por eso el libro de Efesios habla de llevar cautivo la cautividad. O sea, Cristo descendió, dice la palabra que Cristo descendió a los infiernos y dice que predicó, pero no, porque el infierno tiene dos lugares, según nos cuenta el libro de Lucas y el libro de Mateo, en la ilustración del rico y Lázaro. Dice que murió el rico y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado, y murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Cristo presentaba dos escenarios en el Hades. El escenario del infierno de Padre Abraham envía a Lázaro para que moje la punta de tu dedo en llama. Y eso se lo dice el rico Abraham mirándolo frente a frente, lo que significa que el Hades y el seno de Abraham estaban cerca. Lo que sucede es que había una cima puesta dentro de los dos lugares, pero estaban cerca. Entonces, cuando Cristo desciende, cuando Cristo muere y resucita, Cristo desciende a esos infiernos, pero no al infierno del lado no al infierno del lado del rico, sino al infierno del lado del seno de Abraham, donde estaban las almas que Cristo fue a predicarle. Cristo no le predicó a los muertos, porque Dios, la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Cristo le predicó a los que no habían llegado al Hades, al lugar donde estaba el rico desobediente, que era malo, que era injusto. Fue y le predicó a las almas. Esto es lo que muchos católicos le llaman el purgatorio. Esto es una especie de transición. Lo que pasa es que ese nombre no aparece en la Biblia, el nombre purgatorio. Pero es una especie de esto. En este lugar de transición, Cristo desciende a este lugar del seno de Abraham y ahí levanta las almas de los justos y entonces lo lleva con él a donde está Dios. Y entonces aquí es que comienza el paraíso. Aquí la muerte es destruida. A partir de este momento es donde usted no debe temerle a la muerte. Nosotros tenemos la suerte de haber vivido en el tiempo en el que Cristo había vencido la muerte. Después que Cristo venció la muerte, ya ninguno veremos muerte. Por lo menos los que estén conscientes de lo que estamos viviendo. Yo dije en un video pasado que la muerte es como un viaje en el tiempo. Tu alma va donde Dios, que está habitando en la eternidad, y allí en la eternidad va a durar lo mismo que dura una operación aquí. Va a durar 2 horas, 1 hora, y va a descender en los tiempos finales cuando Cristo venga con su pueblo. Cuando Cristo venga con todo lo que es su pueblo, que dicho sea de paso, cuando Cristo venga, no solamente va a venir con la iglesia, sino va a venir con los justos que vivieron en el Antiguo Testamento, para que, como dice Primera de Tesalonicenses, resuciten todos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por cuáles son los muertos en Cristo? Todos aquellos que Cristo se llevó para el cielo y todos aquellos que murieron creyendo en el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué es la función de la muerte? ¿Qué es lo que estamos hablando? La función de la muerte es intimidarte, meterte miedo, asustarte y decirte, tú tienes una alternativa, que soy yo. La muerte quizás no sea una entidad parecida al Satanás, que Satanás es un espíritu que influye en la gente para llevarlo al pecado. La muerte es una entidad que no tiene esa potestad, sino que lo que hace es que te dice, yo estoy aquí esperando por ti. Si tú no tienes para dónde ir, yo te recibo. Y entonces, ahí es donde muchos cobardes se deciden por la muerte. Antes de cumplir su propósito en esta tierra, muchos se deciden por la muerte. Y entonces descienden al Seol, descienden porque decidieron morir. Nosotros, los que conocemos a Cristo y los que fuimos nacidos de nuevo, y los que creemos que Jesús murió y resucitó, también tenemos que saber que Cristo nos va a llevar a nosotros con Él al cielo. Inmediatamente tú mueres, tu alma se va a Dios que habita en la eternidad. Tú no tienes que esperar 10 años que Cristo venga. Tu alma va a estar en la eternidad. Tú baja, desciende con Cristo. Hoy mismo, como le dijo el Señor al ladrón de la cruz, que si no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, te hago otro video y voy a comenzar a hacer videos todos los domingos sobre la muerte para que entendamos sobre este tema. La muerte no es... Satanás es vencido primero que la muerte. Él dice que el postrer enemigo... Hay 3 enemigos que refleja la Biblia. El primero es el anticristo, que está operando hoy en día en los hijos de desobediencia y en los tiempos apocalípticos. En los últimos tiempos de Apocalipsis van a venir tiempos tan terribles y tan dolorosos que la gente se matará en manada. Habrá un suicidio en masa.
Lo único que aquí hay un problemita, y es que la muerte en los tiempos de Apocalipsis, hay un tiempo en que se le va a prohibir operar. Fíjense que la muerte es vencida después que el enemigo. Dice que el postrer enemigo, el que será vencido será la muerte. Pero a la muerte se le prohibirá operar en tiempo de Apocalipsis, en los tiempos fuertes. Dice que la gente buscará la muerte y no la hallará. O sea, la cobardía de las personas que no quieren enfrentarse a la realidad, que lo único que dicen es: yo quiero morir, yo no quiero ver esto. Bueno, pues la muerte no tendrá potestad sobre ellos. Dios le cortará. Dice que si en los últimos tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Bueno, si la muerte se hubiera dejado operando en los tiempos apocalípticos, vienen suicidio en masa, porque el suicidio es la alternativa, es el hogar de los cobardes, los que no quieren enfrentarse a la vida, los que no quieren enfrentarse a la realidad, los que no quieren enfrentarse a una enfermedad, los que no quieren enfrentarse a esto de lo que Dios te ha mandado y que probablemente Dios te está probando y quiere que tú pases por un proceso, pero tú no quieres pasar por un proceso y lo que prefieres es irte con la muerte, irte con la alternativa que el enemigo te ha presentado, porque la muerte aparece producto de que Satanás convence en el huerto del Edén a Eva, y entonces ahí nació el pecado, y el pecado parió la muerte, y la muerte vino para quedarse hasta el final. La muerte es el último enemigo que será vencido. Esto es interesante porque la Biblia dice que en los tiempos de Apocalipsis la gente buscará la muerte y no la hallará. ¿Por qué? Porque si a la gente se le permite buscar la muerte, que la ha buscado toda su vida, desde los tiempos, desde que se hizo el mundo, la gente ha tenido la alternativa de la muerte. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, que estoy acorralado, que tengo mucha deuda, que tengo mucho deuda, que estoy deprimido. ¡Pam! Me voy. Porque la muerte siempre te espera. El ave siempre te espera. Es muy probable, y yo creo que no hay vuelta atrás, que la persona que aceptan como alternativa, escuche lo que le voy a decir, que la gente que aceptan la alternativa de la muerte, ya sea con el suicidio, o sea como entregarse a ella, ya yo quiero morir, aunque hay muchos profetas que han dicho, quiero morir, pero en realidad tengo que decir que luego de la resurrección de Jesús, nadie muere. Todas aquellas personas resucitan con Cristo, mucho más rápido que Cristo, porque Cristo duró 3 días aquí para resucitar. Y se hicieron muchas acciones espirituales que Cristo la explicará después. Pero el que muere ahora solamente dura segundos, sube al eterno y va a la eternidad, y de allá desciende con Cristo y no pasa ni un día de tormento. La diferencia entre el que muere en Cristo y el que muere sin vergüenza, fornicario, mentiroso, ladrón, político ladrón, mujeres cuerneras, mujeres que se hacen las nalgas, mujeres chapeadoras, todo este tipo de mujeres se van para el infierno. Perdónenme si soy crudo. Ladrón, chapeador. Primera de Corintios 15, 51. No es rey, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los homosexuales, dice la palabra. Y yo no estoy acusando nada. La palabra que dice que no entran al reino de Dios. No significa que no entren si no se arrepienten. Por eso hay que predicarle, por eso no hay que desecharlo, por eso no hay que vejarlo, por eso no hay que decirle, no. Todo lo contrario, tenemos que abrazarlo, amarlo y quererlo y decirle: amado, arrepiéntete. Entonces, mis amados hermanos, esto es terrible. ¿Cuál es la diferencia entre una gente que muera creyendo en Cristo y una gente un bandido, un sinvergüenza? Bueno, que el que muere en Cristo se va al cielo y enseguida vuelve, como le dijo al ladrón de la cruz, que no va a tener más privilegio que ninguno de nosotros. Si el día que tú mueres, ese mismo día está con Cristo en el paraíso. O ese mismo día está con Cristo en el paraíso, el mismo día que tú mueres. Entonces, la diferencia del que muere en Cristo, que está ese mismo día con Cristo en el paraíso, al que muere sin Cristo, es que el que muere sin Cristo tiene que esperar 1000 años. Pero no 1000 años para irte con Cristo, no. 1000 años para ir a ser juzgado al juicio del gran trono blanco. 1000 años en el infierno
allí con todos los tormentos del mundo. No quiero describir lo que hay en el infierno porque a lo mejor es algoritmo y simbolismo, pero Cristo decía que el rico estaba atormentado en llamas. Se lo voy a dejar hasta ahí. No voy a decir que hay candela. Voy a decir que Cristo decía que el rico estaba atormentado en llamas. Dice a la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 que los otros muertos, o sea, los muertos que murieron sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Pero de lo que estamos hablando es de la muerte. La muerte es alguien, es una entidad. Tú ves que a veces la gente te presenta en sentido figurado de que la muerte vino a buscarte. La muerte existe así, de esa misma manera. Es una entidad que está con los brazos abiertos, esperando que tú llegues donde Él, y más que llegues sin Cristo, para Él quedarse, porque para la muerte quedarse contigo hasta el final. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo, la muerte no tiene poder sobre él. Por eso Cristo definía el estatus del muerto. Cristo decía, Lázaro duerme. Por eso Lázaro pudo ser resucitado, porque dormía. Dice, Lázaro duerme. La hija de Jairo duerme. Y cuando un discípulo de Jesús le dijo, maestro, déjame enterrar mi papá, dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque hay dos estatus del muerto. Existe el estatus del muerto que muere en Cristo, que ya no es muerte, sino vida eterna, porque en Cristo eres vivificado y te va de una vez para estar con Cristo en el paraíso. Y el que muere en desobediencia, que se va al Hades eterno, al infierno eterno, que no quiero describirlo, no quiero decirlo, para no ofender muchas creencias que andan por ahí, pero es un lugar de mucho tormento. Así lo describió el Señor Jesús. Entonces, la muerte, que es de lo que estamos hablando, es mucho más poderoso que Satanás, porque la muerte es la alternativa del cobarde. Satanás solamente te seduce, pero te seduce a ir ¿dónde? A la muerte. Si la muerte no existiera, las pretensiones de Satanás fueran estériles. Durante el periodo del milenio que Cristo va a gobernar, Satanás va a ser apresado y todo su demonio. La gente no pecará, pero la gente sí se morirá. Según nos dice Isaías, un niño morirá de 100 años y el lobo morará con el cordero. Entonces, en el tiempo del milenio, del gobierno de Cristo, Satanás va a ser apresado en el abismo, dice la palabra. Pero la muerte sí existirá y estará ahí, esperando a los desobedientes que desobedezcan a Cristo. O sea que esta entidad llamada muerte va a tener una prolongada vida mucho más grande que Satanás. Solamente dejará de operar como por 5 meses en los tiempos de Apocalipsis y después nadie la detiene. Después que Satanás fracasa aquí, que viene a tratar, que es soltado por un poco más de tiempo y que viene a tratar de seducir a toda la humanidad y a tratar de engañarlo de nuevo, entonces Cristo interviene de nuevo y Satanás es echado al lago de fuego. Sin embargo, la muerte sigue operando. La muerte es sumamente peligrosa. Y yo te digo algo, mi amado hermano, porque de esto se trata, porque voy a hacer una segunda parte para que no se me haga un poquito largo. La muerte, te digo algo, la muerte no tiene ningún poder sobre ti. No le temas porque no tiene poder sobre ti. Si conoces a Cristo, si sabes lo que Cristo hizo por ti, si sabes por qué Cristo vino y murió en la cruz por ti, tienes que saber que la muerte no tiene poder sobre ti y que tú resucitarás. Cristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que Él. Tú resucitarás mucho más rápido que lo que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó al tercer día, pero el ladrón de la cruz resucitó el mismo día. Bendiciones.